Vamos a entrar al tercer acto, que son los alegatos de conclusión y la sentencia. En derecho laboral, no existe la obligación de presentar alegatos, aunque en la práctica, y se está adquiriendo la cultura de presentar alegatos, pero la ley no los trae como obligación. Sin embargo, es un aspecto importante, porque como se lleva la audiencia en oralidad y todo sucede tan rápido, las partes, de acuerdo al acervo probatorio que se ha practicado, pueden puntualizar al director del proceso ciertos aspectos y hacer énfasis en ciertos aspectos que, escuchando a las dos partes, le sirven al señor juez para tenerlo en cuenta en el momento de la sentencia. Para las partes, los alegatos de conclusión son muy importantes, porque le hacen ver al juez sobre ciertos aspectos que se pueden pasar por alto en la escritura de la demanda y de la contestación y que son sustento de los hechos. Por eso, en la práctica, los alegatos de conclusión son una parte importantísima y no se pueden dejar de presentar. También les quiero contar una anécdota. Un abogado, como estamos en el sistema mixto, todavía no he entrado a regir la ley. Entonces decía, no, yo entro como la golosa y me salgo. O sea, yo no presento los alegatos a ver qué dice el abogado y después los presento por escrito. Porque le daba temor y no tenía la capacidad de síntesis de lo que había pasado en la audiencia. Y en esa oportunidad se dedicó a repetir la demanda y las pruebas, lo que es un absurdo, y ahí el director del proceso tiene que en forma enérgica decir, un momento, no gaste el tiempo en lo que no lo tiene que gastar y diga lo que tiene que decir en ese momento pertinente de los alegatos de conclusión. Gracias. Apoderados de las partes, se les da un tiempo prudencial y corto para que presenten sus alegatos de conclusión de conformidad con el artículo 42 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social. Este despacho limita la intervención de cada uno de los apoderados a un tiempo máximo de 3 minutos. Este tiempo será controlado por la secretaria del despacho. Se concede la palabra entonces al apoderado de la parte actora. Gracias, doctor. Yo creo que no son necesarios ni siquiera los 3 minutos porque está absolutamente claro los siguientes aspectos. Primero, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo establece la presunción de la existencia de un contrato de trabajo como consecuencia de la prestación personal del servicio. Nosotros tenemos claro que la demandante, y se pudo probar tanto en los interrogatorios como en los documentos y en los testimonios, prestó personalmente el servicio a la demandada, lo que significa claramente que existe una presunción de la existencia del contrato de trabajo. La presunción de la existencia del contrato de trabajo implica entonces que la parte demandada debe mostrar lo contrario. Es la carga de la prueba, como decía el profesor Parra, es como la emulsión de Scott, es la carga de la prueba. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Ellos tienen que probar que el contrato de trabajo no existió y durante el curso del proceso no pudieron probar la no existencia del contrato de trabajo. Es más, nosotros pudimos probar que la persona demandante desempeñaba funciones, tenía cargos, supervisora, coordinadora, y que además recibía los diferentes tipos de órdenes por parte de la entidad demandada. En conclusión, señor juez, la existencia del contrato de trabajo nunca pudo ser desvirtuada, la presunción establecida en el artículo 24 es correcta y así debe ser considerado en el momento de dictar sentencia. Gracias. La palabra de la parte demandada. Si bien es cierto, el artículo 24 señala la presunción por la simple prestación del servicio, no es menos evidente que esa presunción admite prueba en contrario. Y ello es tan evidente en el proceso que de la abundante prueba documental que se reconoció en cuanto a su contenido y firma por la parte demandante, quedó claro que existieron 3 relaciones jurídicas totalmente independientes de la siguiente forma. Entre el 23 de octubre de 2003 al 1 de abril del 2006, mediante contrato de prestación de servicios como contratista independiente. Del 2 de abril del 2006 al 30 de octubre de 2007,
mediante contrato de trabajo, el cual fue satisfecho por mi representada, por la renuncia que en aquella época presentara la parte demandante, y se le satisfizo todas sus acreencias laborales. Y la tercera, del 1 de noviembre de 2007 a 23 de enero de 2008, también mediante contrato de prestación de servicios en sociedad con el señor Carlos Delgado. Es tan evidente ello que la parte demandada, demandante, aceptó los contenidos y firma de los documentos, y en su interrogatorio aceptaba que actuaba también como contratista independiente, aceptó que fue citada al Ministerio del Trabajo para efectos de asistir a reclamaciones que sus propios trabajadores hicieron. Por lo tanto, la prueba es tan abundante, tanto testimonial como documental. La testimonial Carlos Delgado fue muy claro, decir, fue mi socia, hicimos estos contratos de trabajo, etcétera. Por lo tanto, señor juez, no está demostrada la relación que ella pretende desde el 23 de octubre de 2003 al 23 de enero de 2008, es decir, los extremos temporales no están plenamente acreditados en el plenario. Muy bien, muchas gracias, señor narrador. Audiencia de juzgamiento. Estando dentro de la instancia procesal respectiva, este operador judicial profiere sentencia que define el presente litigio así: República de Colombia, rama judicial, Juzgado 50 Laboral del Circuito, proceso ordinario laboral de Estefany Segura contra Jardines y Paisajes S.A., radicación 2009-895, audiencia de juzgamiento. En Bogotá, a los 10 días del mes de julio de 2011, estando dentro de la fecha y hora previamente señaladas para la celebración de la presente audiencia, el juez, en asocio con su secretaria, se constituye en ella y la declara abierta. Sentencia. Procede el despacho a proferir sentencia que en derecho corresponde en el presente asunto, como quiera que no se evidencia causal de nulidad que invalide lo actuado. Por lo anterior, procede el despacho a decidir lo que en derecho corresponde. El problema jurídico que corresponde resolver en el presente caso es si entre las partes existió contrato de trabajo, si éste se presentó entre el 3 de marzo del 2003 y el 22 de enero de 2008, y declarar los derechos laborales que por tal vínculo se hubieran podido generar y que fueron reconocidos en forma parcial por la parte demandante. En el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el artículo 1 de la Ley 50 de 1990, se consagran los elementos esenciales del contrato de trabajo, es decir, la actividad personal del trabajador, la continuada y permanente dependencia o subordinación y un salario como retribución del servicio. Y a su vez el artículo 24 del mismo código consagra la presunción de existencia del contrato de trabajo al establecer que se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Por lo anterior, cuando el actor pretende demostrar la existencia del contrato, le bastará con acreditar la prestación personal del servicio para que, conforme a ello, presumir que entre las partes existió un vínculo contractual laboral, así como acreditar los extremos para efectos de salario y cuantificar los eventuales derechos que hubieran surgido. Se recibieron los interrogatorios de parte, de demandante y demandado. Sin embargo, debe precisarse que de su dicho no se infiere ninguna confesión, pues en términos generales ratifican lo que en algún momento dijeron en la demanda y en la contestación de la demanda, ya que se presenta confesión exclusivamente cuando lo manifestado por la parte produce consecuencias jurídicas adversas al confesante o su dicho favorece a la parte contraria. Así lo exige el artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, de suerte que lo afirmado por las partes no tiene connotación de confesión y por lo tanto no demuestran los supuestos fácticos de sus pretensiones. Del examen de los dos únicos testimonios presentados durante el debate, no se advierte que los testigos hayan señalado los extremos de la relación laboral. Tampoco precisaron la forma en que se ejercía la eventual subordinación de la demandada hacia la demandante, ni determinaron el valor de los salarios. Así las cosas, estima el despacho que con el dicho de los testigos no se evidencian los hechos de la demanda en que se fundamentan las pretensiones
para emitir la sentencia condenatoria, pues para tal efecto se requiere tener certeza de la subordinación para establecer si se tiene derecho al menos al salario mínimo legal. De las demás documentales se encontraron declaraciones de renta de informes de la señora Stephanie como contratista, indicando actividades y montos a cobrar por ello. También se observaron cuentas de cobro de varias fechas, citaciones al Ministerio de Trabajo y Protección Social a la señora Stephanie Segura en su calidad de representante legal de la consultora Natural S.A. por parte de varios trabajadores en el tiempo en que argumenta que existía contrato de trabajo con la demandada. Del examen conjunto de las pruebas recaudadas, la sala estima que en efecto no se encuentran los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda, es decir, no aparece acreditado que la actora hubiese prestado los servicios de manera directa y subordinada a la empresa demandada en los extremos indicados de 3 de marzo del 2003 a 22 de enero de 2008, como así lo pretende. Se encuentra que existió un contrato de trabajo intermedio dentro de esas fechas y, de acuerdo con la documental, fue evidentemente liquidado y pagado como debió haber sido. Considera el despacho, por tal razón, que debe absolver a la parte demandada de todas y cada una de las pretensiones y condenas propuestas por la demandante. Se condenan costas a cargo de la parte demandante, tásense por la Secretaría del Despacho. En mérito del expuesto, el Juzgado 50 Laboral de Circuito, en nombre de la República de Colombia y por mandato de la ley, resuelve: primero, declarar que no existió contrato de trabajo entre Stephanie Segura y Jardines y Paisajes S.A. entre el 3 de octubre de 2003 y el 1 de abril de 2006, como tampoco lo hubo en los 3 meses correspondientes al 1 de noviembre de 2007 y el 17 de enero del 2008. Segundo, absolver a Jardines y Paisajes de las condenas solicitadas en el presente proceso. Tercero, costas a cargo de la parte demandante. El juez Fabián Hernández, esta decisión se notifica en estrados. Me permito, señor juez, apelar la decisión de primera instancia. Se le concede la palabra al apoderado de la demandante. Teniendo en cuenta lo manifestado por usted en la parte motunción de la existencia del contrato de trabajo, a la parte demandada le correspondía demostrar que ese contrato de trabajo no existió y en ningún momento dentro del desarrollo del debate probatorio se desvirtuó la presunción. Por lo tanto, al no verse desvirtuada la presunción y haberse probado, porque eso está absolutamente probado, la prestación personal del servicio, el contrato de trabajo existe y por lo tanto, pues deberá ser decretado por el honorable tribunal al conocer este recurso. No sobra recordar que el artículo 53 de la Constitución Nacional, que establece la organización de nuestro Estado Social de Derecho, protege el derecho al trabajo y establece el principio del contrato realidad. Por lo tanto, señor juez, sírvase tener en cuenta esta manifestación como fundamento para la apelación. Gracias. La palabra, señor juez. Concede la palabra al apoderado de la parte demandada. Desde la ley segunda, desde del 84, en su artículo 57, nos decía que debe sustentarse el recurso en debida forma. Esto se reitera por el artículo 10º de la ley 1149 de 2007, en donde nos dice que debe sustentarse. La jurisprudencia ha sido muy clara en decir que la sustentación debe dirigirse y atacar los puntos respecto de los cuales el juez hizo pronunciamiento, y no hacerse una falsa sustentación relacionando el artículo 24 dice tal cosa, la prueba en contrario es de la parte que contesta la demanda, que la Constitución, es decir, unas cosas vagas, genéricas, que no atacan los puntos precisos que el señor juez hizo el análisis de prueba por prueba para determinar que no se demostraron los extremos temporales ni se demostró la existencia de esa relación laboral que pretendía la parte demandante. Por lo tanto, solicito al señor juez deniegue el recurso de apelación. Muy interesante la presentación del apoderado de la parte demandada, pero se encuentra que lo depuesto por el apoderado de la parte demandante cumple los requisitos de la ley indicada.
Por lo tanto, se concede el recurso de apelación interpuesto para los efectos legales y a continuación se levantará el acta donde se deja constancia de quienes intervinimos en esta audiencia y se levanta la misma. Muchas gracias. En esta parte de la sentencia de los recursos, cuando es la parte demandante que absuelven a la parte demandada, como aún tenemos el recurso de oficio el grado de consulta, a veces por táctica no es conveniente decir nada porque el superior, el tribunal, tiene la fortuna con este grado de consulta y la obligación de estudiar todos los aspectos objeto del proceso que llegaron a esa sentencia. En cambio, si uno interpone el recurso de apelación, limita al superior en los argumentos y en los puntos específicos sobre el cual recae el recurso de apelación. También lo que hace el señor apoderado de la demandada en este folleto es correcto. Los jueces no deben tener temor de que si no se sustenta el recurso como es debido, hay mucha gente que lo sustenta en forma genérica sin atacar los puntos sobre los cuales se pronuncia la sentencia para condenar o absolver. Uno tiene que rebatir de alguna manera los argumentos del señor juez para sustentarlo en debida forma, pero dada lo garantístico de la Constitución y del proceso, los señores jueces prefieren conceder el recurso para dar más oportunidad a la parte y que en sus alegatos o en su sustentación ante el tribunal lo puedan precisar. Entonces ahora los invitamos a un café y después estamos atentos a la hora para ingresar y dar el debate. Muchísimas gracias.